Bueno, y como les anticipé, estamos acá en nuestro living, ahora con nuestro invitado Héctor Catena, que es asesor privado, y con temas que nos trasciende a todos, porque la verdad que no todos o lo pasamos, o conocemos, o nos va a pasar, así que realmente son temas de actualidad. Así que, Héctor, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a hablar de traspaso generacional. ¿Qué es esto? Cuando una empresa empieza a crecer, la familia dentro de la empresa, y empiezan a aparecer los hijos, los cuñados, los yernos, las nueras, los nietos, y bueno, ¿cómo es esa transición? No siempre es fácil, ¿no? Esa transición. No es Contame. fácil. Bueno, Ante que nada, gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema que involucra emoción y razón. Pero primero involucra la emoción, que es la relación con los hijos. Y hoy por hoy, cuando miramos este tema, no existen, apuntando directamente a la actividad agropecuaria, no existen... Existen diferentes tipos, diferentes situaciones. No es lo mismo un productor ganadero de la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo un productor del centro del país, no es lo mismo un productor de las economías regionales. O sea que estamos ante una situación muy diversa y también muy impactada por el entorno. Todo lo que es la actividad extensiva viene con un entorno donde la concentración de la producción es un hecho. Y al concentrarse la producción, van desapareciendo ciertos actores chicos, llámese productores pequeños. Entonces tenemos un mundo de situaciones donde lamentablemente la hegemonía de la clase media agropecuaria de la década del 70 y el 80 hoy está muy amenazada por diversas situaciones. Soportó una división hereditaria allá por la década del 80, pero ahora vienen las nuevas como mencionabas vos, de los hijos y los nietos, y ahí ya empezamos a tener problemas inclusive de unidades económicas que no son suficientes. Muchos hijos, la demora del traspaso generacional, porque el grupo etario al cual pertenezco, gracias a la ciencia, a la tecnología, a la medicina, hemos prolongado nuestra actividad laboral. Pero esos años que se han prolongado en la actividad ha ido en desmedro de la participación e incorporación de los jóvenes. Entonces estos jóvenes se fueron a estudiar a la ciudad, buscaron su propio emprendimiento. Y claro, quizás antes, una generación anterior, los padres se iban retirando a los 60, agarraba al hijo que ya estaba trabajando en el campo y era como más natural, era como quizás. más natural. Y fue traumática también, porque cuando los que tenemos algunos años miramos para atrás, antes las divisiones, los mayores, hijos mayores decidían cómo eran las divisiones, hubo mucha gente, cuñados, hermanos, que terminaron enemistados y demás. Ahora es todo mucho más transparente, ¿no? Entonces ese joven que se fue a buscar su propio camino, ya sea profesional o con algún otro emprendimiento, cuando se enfrenta con la realidad que el padre por cuestiones biológicas tiene que dejar, ya tiene 40, 45 años, tiene su vida armada, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su propia actividad y entonces dice, ¿qué voy a hacer yo con el campo? Y ahí comienza todo un mundo de alquilo y vendo. Eso es una realidad que no la podemos soslayar. La otra realidad es que hay un paradigma que dicen los viejos no quieren largar y los jóvenes no quieren agarrar. No existe la verdad absoluta. Un poquito de cada una hay. Pero también el campo se ha transformado hoy en un inmenso demandador de tecnologías. Y no es fácil para los jóvenes que no mamaron en los últimos 10, 15 años la actividad del campo, venir de la ciudad y hacerse cargo. No conocen, no saben, han perdido el training. Y ahí tenemos otro problema. Entonces ellos, ¿qué hacen? Deciden alquilar. Y el otro punto que se discute muy poco es que no ocurre tanto en el mundo ganadero, pero sí en el mundo de la agricultura extensiva. El 70% de la producción agropecuaria de los cultivos extensivos, maíz, trigo, se hace sobre campo alquilado. Claro. Es decir, que en Argentina tenemos 13, 14, 15 millones de hectáreas cuyos dueños viven de renta.
Los hijos de esos dueños, ¿qué traspaso le vamos a hacer? La cuenta bancaria donde cobran el alquiler. Sí, porque me parece que una de las claves para ese traspaso es el querer a la empresa y la querencia, digamos, también por esa tierra y por esa empresa que uno vio crecer. Hay mucha gente que ya hace 10, 15 años que alquila el campo, entonces lo alquiló cuando el chico tenía 15 años y demás. Ahora esa persona de 30, 35 años ha perdido todo lo que es el amor por el campo, ha perdido la capacidad, el conocimiento. La identificación, ¿no? Y la identificación. Eso es un tema que es un tema estructural instalado en el país, que yo le adjudico mucha importancia, con muchas dificultades en resolverlo, ¿no? El 70% sobre campos alquilados, tenemos una renta que año a año desaparece de la actividad, porque el que cobra un alquiler usa algo para vivir, el resto va al colchón o a un departamento. O sea, el campo está produciendo una renta de cual desaparece año a año, y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora del análisis global. Y lo que vos mencionabas al principio, la parte emocional. Es muy común que el padre trabaje en el campo y el chico estudie. Eso es una generalidad. Seguro, ¿cierto? Sí, sí. Y estudia el secundario en el pueblo y después se va a la ciudad más cercana a estudiar a una universidad. Y si tienen suerte, es agronomía, veterinario o alguna carrera afín. O diseñador gráfico, porque hoy ser diseñador gráfico da más chapa que ser ganadero o ser agricultor, porque tenemos una percepción que ustedes conocen, no es de la más positiva, la del campo hacia el resto de la sociedad urbana, que es otro tema de análisis. Ese chico está estudiando en la ciudad, vuelve al pueblo el fin de semana y no se incorpora a la actividad del campo, aprovecha el sábado y domingo para estar con sus amigos y demás. Y ahí se va produciendo una separación, ¿no? Y una mentalidad de padre y madre que la han sufrido, que han soportado todas las inclemencias del campo y demás, que dice, no quiero lo mismo para mi hijo. Entonces ahí hay un combo emocional, hay un combo de relacionamiento, hay un combo de percepciones sociales que atenta contra el traspaso generacional. De cualquier manera, la clave está en que primero tenemos que involucrarlo emocionalmente a los chicos. Y después, cuando son grandes y ya hemos perdido la batalla de la emoción, debemos empezar a razonar de que es un buen negocio. Ser ganadero o ser agricultor es un buen negocio. Entonces, el joven, el hijo, tiene que ver ya el traspaso no como un tema familiar o emocional, sino como la posibilidad de tener un negocio. Sí, pero si ese hijo ya tiene 40, 45, ¿no habría que traer a los nietos a mostrarles el negocio? Sí, los nietos emocionalmente es muy difícil porque se han criado en otro mundo, en otro ambiente, y ahí se complica. Vuelven algunos. Por eso digo que el ambiente ganadero es mucho, en el ambiente ganadero se ha mantenido mucho más la tradición, la unión familiar y demás. En el ambiente de agricultura ha sido mucho más en la dispersión que hubo en el ambiente familiar. Uno recorriendo la provincia de Buenos Aires no es lo mismo que recorrer el centro de la provincia de Santa Fe, donde se nota una disgregación muy grande del concepto de no digo de familia, relación padre-hijo, sino del concepto de la actividad agropecuaria o de la vida en el campo. Vos que manejás, digamos, mucho este tema y que tenés una mirada más global, ¿cuántas empresas llegan a la tercera generación? ¿Cuántas empresas familiares llegan? Hoy por hoy estamos en porcentaje que se habla del 10 al 15%. ¡Qué barbaridad! Por eso es que yo que provengo de la famosa pampa gringa, ¿no?, que se generó hace unos 150 años, uno de los escenarios es que estamos ya en la parte final de la famosa pampa gringa, donde la gente trabajaba en campo y vivía. Pasamos a otra producción. Como país no hay que preocuparse, la producción va a seguir, alguien lo va a hacer. El tema es quién lo va a hacer y cómo lo van a hacer, ¿no? Nosotros, por una cuestión de tiempo, quisiéramos que se mantengan las familias en el campo, cosa que no va a ser difícil en las próximas generaciones, o no va a ser fácil en las próximas generaciones.
Yo tuve la suerte de participar en muchos encuentros de jóvenes a lo largo del país que organizó el IPCBA, pero bueno, de conversar con chicos que están ahora terminando el último año del secundario, primeros años de la Facultad de Veterinaria, Agronomía, chicos que son afines al campo, y muchos vienen de familia agropecuaria y me dicen, lo que pasa es que mi viejo no entiende nada, por ejemplo, ¿no? Sí, eso suele ocurrir. La generación que está dejando ahora el campo ha sido la generación que ha usufructuado el gran avance de la tecnología de la década del 90 y demás, ¿no es cierto? Ha sido esa generación. Entonces, ha concebido todo el crecimiento de su explotación como un desafío personal. Y ahora viene el gran tema para psicólogos, no para ingenieros agrónomos, de cómo desprenderse. Hay dos actitudes que son bien claras. Está aquel que dice, yo sigo y después que se arregle, o aquel que dice, no, voy a dejar las cosas armadas antes de irme. Bueno, cuando uno es convocado a dar una mano para este tipo de actividad, lo primero que hay que tratar de discernir en qué posición tiene el fundador. Si el fundador es una persona que tiene espíritu de trascendencia, ahí podemos trabajar. Si el fundador no tiene espíritu de trascendencia, va a ir hasta el último día y después dice, cuando yo no esté, que se arregle. Eso que decís no es solo para el campo, es muy aplicable a otras áreas. Conozco muchas empresas de maquinaria agrícola que también son familiares, donde sucede eso. Sucede al ferretero de la esquina y al de la panadería de la esquina. Es un tema absolutamente común, transversal a todas las profesiones. De última somos todos seres humanos. Por ¿no? supuesto, digo, hay muchas veces un padre de familia que prefiere no generar conflicto entre los hijos, no meterse sabe que si empieza a, digamos, a armar su sucesión puede ser problemático y prefiere, digamos, ahorrarse ese disgusto y que se arreglen después, como decías vos. Exacto. Y hay otros que dicen, bueno, no, la verdad es que esto es un negocio, entonces tenemos que tomarlo como un negocio y aplicar la razón. Aplicar la razón y, por ejemplo, separar áreas, por ejemplo. No es lo mismo la propiedad que el manejo, o sea, no sé si viste la serie Succession. Sí, bueno, sí. Es un poco llevado al límite todo, pero la verdad que es muy gráfico. Totalmente. Como un padre puede influir emocionalmente y en que la gente compita mal y compita con o que haya una sana competencia o que haya una sana división, porque a veces son dos hijos que quieren y dos que se fueron a vivir fuera del país. Totalmente. Bueno, ahí pasan a ser, lo que pasa es que ahí es el diálogo lo fundamental. Claro. Esa gente pasa a ser socio pasivo porque su participación en el activo de la familia no se lo quita a nadie. Claro, pero mientras esté claro y conversado y firmado, por no eso pasa nada. La importancia de dividir lo que es el patrimonio activo, es decir, todos los hijos son dueños de lo que corresponde, vamos a suponer de lo que en este caso en el campo, pero la producción es otra historia. Seguro. La producción está en manos de otra sociedad, de los cuales hay distintos niveles de participación. No son los mismos que la herencia, porque el que no está dice, no, mira, yo participo el 5, y el que está, el que se queda en el campo, se lleva. Pero eso es el tema, es que hay que hablarlo, y eso es lo que cuesta, hablar. Yo, como anécdota, muchas veces me han convocado y uno presenta lo que sería un plan de trabajo. Y el primer punto del plan de trabajo es hablar con todos los componentes de la familia para saber qué piensa. Bueno, ahí termina mi participación porque a la gente le cuesta aceptar eso, ¿no? Le cuesta, es un tema tabú. Por eso, de la mayor o menor apertura que tenga el fundador, puede llegar a buen éxito un traspaso, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan a sumarse miembros que no son de la familia de sangre? ¿Algún yerno, alguna nuera, algún nieto? Hay que incorporarlos. No, ¿Cómo se hace esa incorporación de manera prolija y que no genere conflictos? Es con información. Acá es todo. Ningún hijo puede tener a la nuera, a la mujer en desconocimiento apartado, porque toda la noche se acuesta con ella y tiene que escuchar sus comentarios o sus reclamos. Por lo tanto, eso es un error que se comete, el no incorporar a los ¿cómo le llaman? Familia extendida, a los allegados. Sí. Lo que sucede es que también hoy convengamos que la sociedad tiene un dinamismo tal que no es como antes que
que los allegados duraban 10 toda la vida. Ahora también hay toda una dinámica familiar que a veces cuesta incorporar porque nunca se sabe qué nivel de compromiso tienen las parejas y demás, están casados, no están casados, tienen hijos en conjunto y demás. Entonces, ¿qué hace el padre? Se retrae. ¿Qué hace el padre? Se va retrayendo y al retraerse no comunica. Al no comunicar, el traspaso empieza a caerse. Es así de claro, ¿no? Ujú. ¿Y en qué momento se larga el mando? Decir, bueno, listo, ahora es todo de ustedes. ¿Es gradual? Sí. ¿Es conversado? Claro. ¿Cómo es? Eso es un error que cometimos hace unos años, de hablar de retiro. Y yo me incluyo, que el padre tiene que retirarse. No, no tiene que retirarse. Tiene que asumir otros roles. El padre tranquilamente, que conoce la historia de la empresa y demás, se tiene que retirar de las decisiones más importantes, pero tranquilamente hay roles que puede seguir ejerciéndolo con menos tiempos y demás, pero que son absolutamente útiles para la sociedad. El rol de una auditoría general, de una visión, el rol de una reunión mensual donde se le comenta y él puede ir indicando para dónde va la cosa. ¿Por qué? Nosotros no podemos a una persona que hace 50 años que trabajó en el campo, que ha hecho casi en forma personal lo poco o mucho que tenga, decirle tenés que retirar. Es una frustración que no se la merece. Es un estado de ánimo que no se merece vivirlo, sentir la pérdida. Entonces creo que ahí fue un error hablar de retiro. Lo que tenemos que hablar es de integración y no de retiro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hay nadie de la generación que nos siga que pueda o que le interese o que quiera seguir con la empresa? En ese caso hay que pensar en armar una empresa, es convocar, es muy interesante la pregunta, es convocar a los herederos del activo y provocar una organización de una empresa con terceros y convencerlos y que ellos se convenzan de qué bueno que es poder seguir sin que ellos tengan que participar. Hoy tenemos tecnología, tenemos capacitación, tenemos contadores capaces, ingenieros capaces, veterinarios capaces. Se puede armar una organización de producción donde no necesariamente los hijos son accionistas. Ajá. Y yo puedo armar con profesionales y demás una empresa de producción. Es muy, muy interesante ese tema. Y el hijo que vive en Córdoba, en Bahía Blanca o en Trenquelau, que es un accionista que recibe el informe de cómo evoluciona la sociedad y no deja de ser el dueño para tomar las decisiones fuertes que haya que tomar cuando llegue su momento, ¿no? Por último, uno sabe que a veces la sucesión, digamos, cuando uno fallece, puede ser problemática y uno no quiere que los hijos se peleen, los nietos. ¿Cómo se puede dejar prolijo todo como para que cuando uno no está más en este mundo no haya mucha discordia familiar? La única manera de ser prolijo es por escrito, porque cuando uno es prolijo, cuando hay muchas historias que no, a mí papá me dijo que el lote del molino me lo quedaba yo, y el otro dice, ¿dónde está escrito, dónde está grabado, ¿no? La única manera de ser prolijo es sentarse previamente con capacidad cognitiva suficiente como para poder tomar decisiones y dejar todo conversado y dejarlo por escrito. Porque ni bien desaparece la figura del padre, a veces hasta cuesta organizar los asados el domingo. Esa es una realidad, triste o no triste, sí. pero es una realidad. Entonces, lo mejor que puede hacer el padre para dejar organizado es discutirlo previamente y dejarlo por escrito. Por escrito significa que todo el mundo sepa de qué se trata. Fallece el padre y es solamente recurrir a lo que está ya discutido y escrito en su momento y acordado, ¿no? Lo que no se puede dejar en el aire. Hoy, vos lo decías antes, las percepciones que tenemos sobre la realidad de un hijo de 40 años no es lo mismo que un hijo de 25, no es lo mismo que una nuera de 22, que una señora de 50. O sea, vivimos en un mundo donde las percepciones a veces hasta nos llegan a ocultar realidades, ¿no? Seguro, sí. Y por lo tanto, la única manera es dejar la realidad escrita, ¿no?